informe que emerge de la Comisión Preinvestigadora recomienda por unanimidad instalar una comisión investigadora para analizar la actuación de servicios de inteligencia en periodo democrático y los ilícitos que allí puedan haberse cometido. Y yo comparto lo que se ha planteado sobre la necesidad de la seriedad y la responsabilidad de esta comisión investigadora. Voy a agregar algunos elementos que me parece que son básicos y que es que, como se mencionaba en esta sala, por primera vez en el periodo democrático se va a analizar algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo por organismos de derechos humanos, por organizaciones sindicales, por madres y familiares de detenidos desaparecidos, que es la existencia, la continuidad de la acción de los servicios de inteligencia espiando a los ciudadanos previo a la dictadura, durante la dictadura y en periodo democrático. Por tanto, la creación de una comisión investigadora parlamentaria reviste un carácter superlativo. ¿Por qué? Porque creo que hay una apuesta institucional que refleja un sentimiento colectivo de que no se puede permitir otra forma de impunidad. Por tanto, entre las responsabilidades de esta comisión investigadora está la necesidad de ir a fondo en esta investigación. Esta investigación no podría ser de ninguna manera una investigación superficial o para salir del paso. Estamos seguros que no va a ser así, porque estaría comprometido la institucionalidad del país si las conclusiones de esta comisión investigadora no fueran lo profunda que merece una comisión parlamentaria con estas características. Entonces, creo que al tema de seriedad y responsabilidad se profundiza cuando de alguna manera el sistema democrático se defiende a sí mismo ante la acción ilegal, subversiva, clandestina de quienes realizaron en lo que se va a investigar acciones de inteligencia, acciones de espionaje, porque en realidad cuando se plantea en el decreto 225 del 2010 las características de los servicios de inteligencia del Estado, se dice en su artículo 5: el Poder Ejecutivo fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional, que deberán ser coordinados según la presente reglamentación, entendiéndose por tales el conjunto de normas que orienta las acciones de los integrantes de los servicios de inteligencia del Estado para alcanzar fines y objetivos nacionales. Lo que acá está establecido no tiene ningún punto de referencia, de comparación con lo que nos planteamos investigar. Nos estamos planteando investigar la acción clandestina de servicios de inteligencia que estarían investigando a organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones que tienen el aval y el respaldo constitucional para actuar. Por tanto, hay un primer elemento de ataque a la libertad individual de las personas y a la acción colectiva de las organizaciones políticas y sociales amparadas por la Constitución de la República y de las leyes. Cuando decidimos presentar esta denuncia que quiero reafirmar, fue analizada y consensuada por la totalidad de la bancada del Frente Amplio y que fue acompañada su presentación ante el señor presidente de la Cámara por los coordinadores de los distintos sectores que integran nuestro Frente Amplio. Lo hicimos sobre la base de que, en primer lugar, tuvimos conocimiento de versiones de prensa que hablaban del contenido de un archivo incautado por la justicia
el 2 de octubre del 2015. Pero posteriormente tuvimos acceso, porque nos llegó a nosotros y a otros legisladores, nos llegaron los informes encargados por la jueza penal de séptimo turno, doctora Larrieux, en su momento, a los técnicos Isabel Yebor y Álvaro Rico, para analizar en forma primaria, porque esto es lo que ha habido, un análisis primario de esos documentos. Reivindicamos plenamente la decisión de haber hecho llegar estos documentos al Parlamento y a la Comisión Preinvestigadora. No podría haber sido de otra manera. ¿Y qué es lo que se plantea aquí? Bueno, se plantea una situación sumamente grave y que no se puede disimular en el país. Se plantea espionaje realizado a quienes ocupaban la primera magistratura del país, como el doctor Jorge Valle. Espiado él y su entorno, intervenidos sus líneas telefónicas, espionaje a líderes políticos, espionaje a quien fuera intendente de Montevideo y actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, líderes como el general Líber Seregni, dirigentes del Partido Colorado. Por otras vías se señala espionaje a todos los partidos políticos, a los integrantes del Frente Amplio, a otras organizaciones de izquierda, al Partido Colorado, al Partido Nacional, y estamos seguros que al conjunto de dirigentes políticos que actúan constitucionalmente en nuestro país. Y queremos hacer algunas precisiones. En algún momento se ha planteado hoy en sala que la justicia estaría investigando el espionaje en democracia. Nosotros queremos hacer algunas precisiones y seguramente la justicia en cualquier momento puede disponer las investigaciones, análisis que defina. Es un poder totalmente independiente. Pero en la situación que tenemos planteada el día de hoy con el llamado archivo Castiglioni, un archivo que según uno de los expertos que lo analizó, Álvaro Rico, decía que en primera instancia pensaba que iba a ser de utilidad para analizar lo realizado en el terrorismo de Estado, las responsabilidades y sobre todo que pudiera contribuir a esclarecer el destino de los ciudadanos detenidos desaparecidos. Pero el mismo informe nos relata que una vez realizado esa inspección primaria, se constató que el mayor aporte que realiza el llamado archivo Castiglioni son las operaciones de espionaje realizadas de 1985 en adelante. Y allí se relata las diferentes acciones a las cuales nos vamos a referir posteriormente. El archivo incautado está custodiado por Asprojumi, que es el proyecto de preservación de los archivos documentales de la justicia, y queremos decir que una mínima parte de él forma parte de causas judiciales. En primer lugar, en poder, en este archivo de Castiglioni, tenido incautado en su casa, se encontraba, entre otras cosas, la libreta de casamiento de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por fuerza de la dictadura en la Embajada de Venezuela y montada toda una operación de engaño hacia el mundo sobre ese secuestro. Asimismo, conjuntamente con esto se encontraba un informe de un oficial de inteligencia que había interrogado al suegro de Elena Quinteros sobre el papel que había desarrollado los funcionarios de la Embajada de Venezuela para tratar de informar sobre la identidad de la mujer secuestrada, y hay toda una investigación de inteligencia sobre esto. Esos dos elementos están en el juzgado penal de primer turno a cargo del doctor Fernández Lequini, porque forman parte de
una situación judicializada, una causa judicial. El resto de los elementos que están en poder, como decía, de Asprojumi, reflejan, por ejemplo, seguimiento a la Comisión para la Paz, estamos hablando en pleno periodo democrático, infiltraciones en la Marcha del Silencio, existen recibos de pago a infiltrados en organizaciones sociales y políticas, aspecto de una gravedad fundamental que nos abre otras interrogantes. ¿Con qué fondos se hicieron esos pagos? Y es uno de los elementos que seguramente va a analizar la comisión investigadora, no porque la comisión investigadora tenga potestades sancionatorias, sino porque la comisión investigadora por ley puede, y en la medida que lo comprobara, pasar los antecedentes a la justicia para que la justicia así analice los posibles delitos. Si allí existió un delito de corrupción, de abuso de funciones, eso va a ser producto, en primer lugar, entendemos, de análisis de la comisión investigadora. Se habla de el espionaje que mencionábamos a nivel político, a nivel sindical. Según los informes de los peritos que los señores legisladores y legisladoras tienen en sus mesas, dentro de la documentación incautada está, por ejemplo, las declaraciones de Sergio Pintado, que en el 2001 denuncia que en el batallón 13 había enterramientos clandestinos, habían existido enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos, y hay un análisis de cómo la inteligencia intenta contrarrestar y negar esa realidad. Recuerdo que desde la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT en el año 2000 impulsamos la difusión de esa denuncia. Hubo una labor sistemática de servicios de inteligencia para trabar esta situación. Existían fotos del Regimiento de Artillería Antiaérea número 1, donde existen medidas cautelares en presunción de que allí haya habido enterramientos clandestinos de desaparecidos. Se hace referencia a las gestiones para instalar una agencia de la CIA en Montevideo. Hace pocos días podíamos leer declaraciones de quien es actualmente relator especial de la OEA para libertad de expresión, el uruguayo periodista y abogado Edison Lanza, que plantean que este caso va a formar parte de la relatoría porque se entiende que es de profunda gravedad y de ataque al sistema democrático y a la libertad en general, además de la libertad de expresión. Y nos citaba algunos casos acontecidos en América Latina. Por ejemplo, las denuncias que llevaron a constatar que el Departamento Administrativo de Seguridad del tenebroso DAS colombiano tenía una práctica sistemática de seguimientos, de escucha, de secuestros y torturas. Producto de esas investigaciones y de la acción de la Fiscalía, ese instituto gigantesco de represión en Colombia fue desmantelado. Fue desmantelado por orden del actual presidente de la República, Santos. Nosotros creemos que la denuncia, la investigación de estos temas, lo decíamos al principio, tiene una dimensión superlativa, porque pone al Parlamento en los primeros lugares de defensa de la democracia para analizar qué fue lo que ocurrió. Y analizar qué fue lo que ocurrió no quiere decir investigar a los que fueron investigados, a los que fueron espiados. No puede ser ese el objetivo de la comisión investigadora. Acá hay que investigar quiénes dieron las órdenes, quiénes las ejecutaron, quiénes fueron reclutados para hacer tareas de espionaje, cuáles fueron los métodos por los cuales fueron reclutados. Como decía, si existió la utilización de dineros públicos para ello.
Pero está clarísimo desde nuestro punto de vista que en realidad, si estamos en presencia de un espionaje ilegal, clandestino, de servicios de inteligencia o de algunos de sus integrantes, esto es una labor sistemática que pudo ser hecha a la luz de otras impunidades. Esta situación, la que nos planteamos analizar en la comisión investigadora, debe ser la punta de lanza para que no se agregue una nueva impunidad en el país, porque en realidad, si convocada y constituida una comisión parlamentaria no se fuera a fondo en estos temas, no estaríamos cumpliendo como parlamentarios con una obligación política y ética fundamental de este Parlamento. Yo tengo la convicción de que esta comisión investigadora va a actuar con toda la responsabilidad, con toda la seriedad, pero utilizando todos los mecanismos legales que le asigna la ley para analizar, para investigar, para que no se puedan producir obstrucciones a la labor de investigación, porque en realidad creemos que cuando desde la comisión preinvestigadora se dice tratar de poder acceder a otros archivos nos parece fundamental, porque en todo caso la constatación de qué fue lo que se hizo, de quiénes lo hicieron, de quiénes dieron las órdenes, también pasa por el cruzamiento de los archivos. En el Archivo General de la Nación hay una enorme cantidad, cientos de miles de fichas y de documentos que hoy en día existen mecanismos basados en la tecnología que permiten el cruzamiento de datos para llegar a conclusiones y poder hacer efectiva una investigación y que ésta no se frustre. Y eso me parece que también debe formar parte de esta situación. Como al mismo tiempo analizar, sin ninguna duda analizar, si esto fue operativo autónomo o si hubo algún respaldo de algún mando en algún momento, de algún mando civil o militar de la época que sea, presidente. No vamos a entrar en disquisiciones. Estamos planteando que se analice del 85 a la fecha. No estamos planteando que esta comisión investigadora sirva para cobro de cuentas chicas. Estamos planteando que la comisión investigadora sirva para saber si hubo responsabilidad institucional del Estado, para saber si los trabajos clandestinos hechos por los servicios de inteligencia pudieran haber servido en algún momento para la toma de decisiones oficiales. Hay denuncias de que, por ejemplo, Amir Taguianse, actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el momento, años atrás, se le negaba el traslado porque había informes de inteligencia que decían que no debía hacerse. Si esto es así, es de una enorme gravedad. Todo eso hay que analizarlo, si estos actos clandestinos influyeron en decisiones políticas, económicas, de gobierno, hay que analizarlo. Esas son las potestades. A eso me refería cuando decía una investigación profunda. Cuando se desarrollaba, y sigue abierta, la causa de Elena Quinteros, desde el juzgado se pide a los organismos correspondientes los datos que tenía el Estado sobre Elena Quinteros. Inusualmente le llega al juzgado en forma oficial la ficha de Elena Quintero adosada a la de su madre, Tota Quinteros, que venía desarrollando las denuncias para poder encontrar a Elena y al conjunto de los desaparecidos. ¿Y qué decía esa ficha sobre Tota Quinteros? Que fue espiada, investigada hasta el día de su muerte en enero del 2001. El informe de quien estaba a cargo del seguimiento de Elena Quintero decía: hoy se cierra este expediente por fallecimiento de quien lo ocupaba. Es de una enorme gravedad.
Y el problema, yo creo que en nuestra sociedad, y tal vez no sea único de nuestra sociedad, creo que ha pasado en diferentes etapas en el mundo, hay una especie de naturalización. Bueno, sí, no sabemos, nos espían, pero ¿qué le vamos a hacer? Y eso no puede ser. Desde el punto de vista cultural, para una democracia, eso es letal. Que el Parlamento hoy asuma esta investigación tiene también un valor cultural muy fuerte, de decir, las impunidades no están para protegerlas, sino que están para desterrarlas. Y yo tengo una enorme confianza que esta etapa que se abre hoy sea una etapa en la cual podamos plantear que el Parlamento, con todos los cuidados, con toda la seriedad, insisto, preservando plenamente la intimidad de las personas, personas que fueron víctimas de una acción clandestina de espionaje, preservando la intimidad de las personas, preservando su dignidad personal. Lo que no se puede hacer es no ir a fondo sobre quiénes nos espiaron, sobre quiénes dieron las órdenes, sobre quiénes las cumplieron, quiénes son responsables de esta situación. En eso creo que hay un papel del Parlamento que me parece que puede cambiar algunas cosas en el país. Cuando se plantea por parte de la Comisión Preinvestigadora como objetivos investigar en función de la información disponible en los citados archivos y toda la que se logre incorporar por parte de los organismos del Estado con responsabilidad en esta área, el accionar de los servicios de inteligencia militares y policiales del 85 a la fecha, en especial lo referido a presuntas acciones de espionaje sobre personas, partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, es, me parece, una de las tareas que dignifica a este Parlamento. Y no tengo dudas que si por parte del conjunto de los integrantes de esa comisión, que no tengo duda que van a hacer el esfuerzo porque en realidad llegar a conclusiones verdaderas, las que sean, teniendo en cuenta la enorme disponibilidad de facultades que tienen las comisiones parlamentarias para investigar y no detenerse ante ningún obstáculo, porque en todo caso acá lo que se está tutelando es la democracia y enfrentando un ataque sistemático a la libertad pública, y eso estamos convencidos que la conformación de esta comisión investigadora, con todos los aspectos que acá se reunían y con los diferentes postulados que planteaba la comisión preinvestigadora, estaremos en condiciones de dar una respuesta contundente a la situación y prevenir para el futuro desterrar estas prácticas de nuestro país. Nosotros no descartamos que posterior a esta comisión investigadora la conformación de otra comisión con las características de poder analizar legislación para aplicar es de suma importancia. Hoy creo que fundamentalmente estamos abocados a la tarea de investigación y a partir de las conclusiones que se saquen, en la medida que esas conclusiones lo ameriten, dar paso a la justicia con las responsabilidades que correspondan a quien le corresponda y al mismo tiempo plantearnos para el futuro la tarea de legislar para prevenir y desterrar estas prácticas profundamente antidemocráticas de la vida de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.